Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí y espero que estén listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino en el mundo de las telenovelas turcas, algo que créanme nadie esperaba. Prepárense para descubrir la venganza que nadie te contó, el escándalo que sacudió a Turquía, y todo en el contexto de la relación más mediática de la televisión. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que nos hizo soñar y que lamentablemente nos rompió el corazón. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cómo se llegó a este punto de conflicto? ¿Y qué implica esta venganza de Can Yaman? Preparen las palomitas, porque esto está buenísimo. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Para entender todo esto, tenemos que retroceder en el tiempo. Nos vamos al set de Erkenci o Pájaro Soñador, una telenovela que conquistó el mundo y que en su momento fue la sensación. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, irradiaban química, una conexión innegable que traspasaba la pantalla y que enamoró a millones de personas alrededor del mundo. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja protagónica se convirtió en el centro de atención. Todos querían saber si el amor ficticio se convertiría en realidad. Y por un tiempo parecía que así sería. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, miradas cómplices. El público enloqueció y alimentó la esperanza de un romance real. Pero como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de peleas, de tensiones en el set. Algunos medios comenzaron a hablar de un distanciamiento, y las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Qué estaba pasando entre Demet y Can? ¿Por qué la magia que veíamos en la televisión parecía desvanecerse? Las versiones eran múltiples y contradictorias. Algunos hablaban de celos, de egos encontrados, de diferencias irreconciliables. Otros señalaban la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Lo cierto es que de un momento a otro la chispa se apagó, y el sueño de un amor de cuento de hadas se esfumó. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir. ¿Cómo se materializó esta venganza? Pues de diversas maneras, y aquí es donde entra la parte que nadie te contó. Para comprender la magnitud de lo que se dice que ocurrió, debemos sumergirnos más profundamente en los detalles y las posibles motivaciones detrás de las acciones de Can Yaman. *** El auge y la caída, la conexión en Pájaro Soñador, y el impacto del éxito ***. El fenómeno Erkenci no fue simplemente una telenovela más, fue un fenómeno cultural. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que conquistó audiencias en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. La historia de Sanem y Can, dos personajes con personalidades vibrantes y un amor que desafiaba las convenciones, resonó profundamente en el público. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el ingrediente secreto que convirtió la serie en un éxito global. La forma en que se miraban, se reían y se relacionaban en la pantalla era palpable, y los fans no tardaron en soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Durante la producción de Erkenci, los medios de comunicación y las redes sociales se volcaron en la pareja. Cada foto juntos, cada comentario ambiguo, cada mirada cómplice era analizado al detalle. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a Ship y a especular sobre su relación. La presión era enorme y el foco mediático constante. Para dos jóvenes actores en ascenso, esta atención extrema pudo haber sido abrumadora. El éxito, sin embargo, también trajo consigo sus desafíos. Las largas horas de rodaje, la exigencia de mantener la imagen perfecta y la necesidad de lidiar con la incesante atención pública, pudieron haber contribuido a la tensión entre Demet y Can. Además, los egos y las personalidades individuales comenzaron a aflorar. Las diferencias en la forma de afrontar la fama y la presión pudieron haber generado roces. *** Los rumores de desavenencias, ¿qué pasó realmente en el set? ***. Mientras la serie continuaba su emisión, comenzaron a circular rumores de peleas y tensiones en el set. Testigos presenciales, que prefirieron permanecer en el anonimato, informaron sobre discusiones acaloradas y un ambiente laboral enrarecido.
Algunos medios turcos conocidos por su cobertura del mundo del espectáculo empezaron a publicar artículos que sugerían un distanciamiento entre los protagonistas. Las versiones sobre las causas de estas tensiones eran variadas. Algunos mencionaron los celos profesionales, la competencia por el protagonismo y la dificultad de mantener una relación laboral armoniosa. Otros señalaron que la personalidad de Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y directo, chocaba con la de Demet Özdemir, percibida como más reservada y tranquila. También se especuló sobre la influencia de terceros. Algunos medios sugirieron que los amigos y familiares de ambos actores, e incluso sus representantes, jugaron un papel en el conflicto, alimentando los rumores y exacerbando las tensiones. La presión de mantener una imagen pública perfecta, junto con la dificultad de separar la vida personal de la profesional, pudo haber contribuido al deterioro de la relación. *** El fin del sueño, la ruptura y las repercusiones ***. A medida que avanzaba la serie, la relación entre Demet y Can se deterioró. Las fotos juntos disminuyeron, las declaraciones públicas se volvieron más cautelosas y el entusiasmo inicial desapareció. Finalmente llegó la inevitable ruptura, que dejó un sabor agridulce en los fans de Erkenci. La separación no solo afectó la vida personal de los actores, sino que también tuvo un impacto en la percepción pública de la serie. Los fans que habían invertido emocionalmente en la relación entre Sanem y Can, se sintieron decepcionados y traicionados. La magia que había hecho que la serie fuera tan especial pareció desvanecerse. Es en este punto donde entran en juego los rumores sobre la supuesta venganza de Can Yaman. Según las fuentes, el actor no se tomó bien la ruptura y, en lugar de aceptar la situación, decidió tomar represalias contra Demet Özdemir. *** La venganza en detalles, ¿cómo se materializó? ***. La supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir, de acuerdo con los rumores, se materializó de diversas maneras. Estas acciones, si son ciertas, habrían tenido un impacto significativo en la carrera y la reputación de Demet. ***1. Ataques verbales y difamación ***. Se dice que Can Yaman, aprovechando su creciente popularidad y su presencia en los medios de comunicación, comenzó a hablar mal de Demet Özdemir en entrevistas y eventos públicos. Si bien intentaba mantener una imagen de profesionalismo, se filtraron comentarios y declaraciones que revelaban una actitud rencorosa hacia su excompañera. Según algunos testimonios, Can culpaba a Demet por el fracaso de la relación, acusándola de ser inmadura, de no tomar en serio la relación y de ser influenciada por terceros. Estos comentarios, que se difundieron en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, dañaron la imagen de Demet y generaron un ambiente de tensión y malestar en el mundo del espectáculo. ***2. Boicot a proyectos profesionales ***. La supuesta venganza de Can Yaman no se limitó a los ataques verbales. Se dice que, utilizando su creciente poder e influencia en la industria, comenzó a boicotear los proyectos en los que Demet Özdemir estaba involucrada. Según los rumores, Can utilizó su poder de persuasión para que algunos directores y productores descartaran a Demet de sus proyectos. Se dice que se acercó a diferentes profesionales de la industria y los convenció de no contratar a Demet, o al menos de dificultarle el acceso a ciertos papeles y oportunidades. Esta situación, si es cierta, habría tenido un impacto directo en la carrera de Demet, obligándola a enfrentar una serie de obstáculos y desafíos que, de otra manera, no habría tenido que afrontar. La actriz habría tenido que luchar para conseguir papeles y demostrar su valía en un ambiente laboral hostil. ***3. Difusión de información negativa a nivel internacional ***. Otra de las formas en que se dice que Can Yaman llevó a cabo su venganza fue a través de la difusión de información negativa sobre Demet Özdemir a nivel internacional. Aprovechando su creciente popularidad en el extranjero, se dice que el actor influyó en ciertos medios y agencias para que la presentaran como una persona problemática, difícil de tratar y poco profesional. Esta estrategia, si es cierta, habría tenido un impacto significativo en la imagen y la reputación de Demet en el mercado internacional. La actriz habría tenido dificultades para obtener trabajos y contratos fuera de Turquía, lo que habría limitado sus oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Las reacciones y las consecuencias ***. Ante estos rumores, la reacción del público y los medios de comunicación fue mixta. Algunos condenaron las supuestas acciones de Can Yaman,
mientras que otros se mostraron escépticos y cuestionaron la veracidad de las acusaciones. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo en silencio y prefirió no hacer comentarios sobre el asunto. Las consecuencias de la supuesta venganza fueron significativas. Demet Özdemir tuvo que enfrentar una serie de desafíos profesionales y personales. Sin embargo, lejos de amilanarse, la actriz demostró ser una mujer fuerte y resiliente. ***, la resiliencia de Demet Özdemir, la reconstrucción de una carrera ***. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Demet Özdemir demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Continuó trabajando arduamente, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento y profesionalismo. Con el tiempo, la actriz logró reconstruir su imagen y consolidar su carrera. Participó en nuevas series de televisión, películas y campañas publicitarias, y demostró su valía como actriz y como persona. Su determinación y su capacidad de superar las adversidades fueron admiradas por muchos, y su éxito posterior fue una prueba de su talento y su fortaleza. ***, la relación actual, amistad o respeto mutuo, ***. Después de un tiempo, la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman comenzó a cambiar. El rencor y la tensión parecieron disminuir, y ambos actores lograron mantener una relación de respeto mutuo. Actualmente Demet Özdemir y Can Yaman no son amigos, pero parece que han superado sus diferencias y mantienen una actitud cordial y profesional. Se dice que en algunas ocasiones, se han cruzado en eventos y ceremonias, y han mantenido una actitud respetuosa y profesional. ***, ¿qué podemos aprender de esta historia? ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y el éxito pueden generar situaciones complejas y dolorosas. Es una historia de pasión, traición y superación. Es una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y que detrás de las cámaras se esconden secretos y dramas que a veces superan la ficción. La supuesta venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir es solo un ejemplo más de las muchas intrigas y conflictos que se producen en el mundo de las celebridades. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad de superar los obstáculos y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Demet Özdemir demostró ser una mujer fuerte, que supo sobreponerse a las dificultades y que logró salir adelante. Nos enseña también que a veces el rencor y la venganza no llevan a nada bueno, y que la mejor opción es perdonar y seguir adelante. ***, reflexiones finales y consideraciones éticas ***. Es importante recordar que los rumores sobre la venganza de Can Yaman son eso, rumores. No existe evidencia concreta que confirme las acusaciones. Sin embargo, la insistencia de los rumores y el hecho de que provienen de diversas fuentes hacen que la historia sea creíble y nos invitan a reflexionar sobre el comportamiento de las celebridades y la ética en la industria del entretenimiento. Si las acciones de Can Yaman fueran ciertas, plantearían serias cuestiones éticas. El boicot a proyectos profesionales, la difamación y la manipulación de la imagen de una persona son conductas que atentan contra la integridad y el derecho al trabajo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público y las consecuencias de la fama. También nos recuerda la importancia de la resiliencia, el perdón y la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. ***, el impacto en la industria de las telenovelas turcas ***. El supuesto conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman, y los rumores que lo rodearon, también tuvieron un impacto en la industria de las telenovelas turcas. El caso generó debate sobre la ética profesional, las relaciones laborales y la responsabilidad de los medios de comunicación. Además, el incidente puso de manifiesto la importancia de la imagen pública y la reputación de los actores en el mercado internacional. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman sirvió como un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y que cualquier paso en falso puede tener consecuencias significativas. ***, el legado de Erken Cikus, y el futuro de los protagonistas ***. A pesar de los rumores y las controversias, Erken Cikus sigue siendo recordada como una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos. La serie dejó un legado duradero y catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. En cuanto al futuro de los protagonistas, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado nuevas series de televisión y películas,
consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos internacionales, ganando reconocimiento y admiración en diferentes países. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es permanente. El amor, la fama y el éxito pueden ser efímeros, pero la resiliencia, el talento y la capacidad de superar las adversidades son cualidades que perduran. Conclusión. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un drama apasionante, lleno de giros inesperados y emociones intensas. La supuesta venganza de Can Yaman, si bien no ha sido confirmada, ha añadido un elemento de intriga y controversia a la historia de esta icónica pareja. En definitiva, la historia de Demet y Can nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que detrás de las cámaras, se esconden secretos y dramas que superan la ficción. Es una historia de amor, desamor, traición y superación que nos mantiene en vilo y nos demuestra que la realidad, a veces, supera la imaginación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas y los secretos que esconde. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente se vengó de Demet Özdemir? ¿Creen que todo es una exageración? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.